Okay, so underground mining. It is the opposite of surface mining. It is called as well subsurface. Entonces, si es lo opuesto de la surface mining, ahora sí, ¿dónde vamos a estar haciendo las excavaciones o qué se va a estar realizando en este tipo de minería? Under. Muy bien, Andrés. It is under. So, if you see here, this word, who knows the meaning of this word? ¿Quién sabe el significado de esta palabra? It is correct. Ana Moreno, it is correct. Okay, what is the meaning of beneath? Beneath. Yes, Valentina. Debajo de. Entonces, en este caso, mining activity performed beneath the ground surface, debajo de la superficie. ¿Qué vamos a tener? La extracción de los minerales debajo de la tierra, haciendo túneles. Okay, next. We have here environmental problems for the construction of the road or tunnels to get out the minerals. Entonces vamos a tener problemas ambientales debido a la construcción de estos túneles o de carreteras para llevar este material de la minería fuera de los túneles, fuera de las minas. Formation of mounds of waste debris. La formación de estos montículos de material de desecho que no se necesita de la minería o de la mina. Okay, next. Here, también va a haber dust from excavation, noise from the machinery. Además de haber el polvo que se genera por la excavación, vamos a tener el ruido, la contaminación por ruido. Antes de continuar, por favor, quiero que pongan su nombre, cada uno, su nombre y el curso, porque necesito saber quiénes están en clase, ¿ya? El nombre y el curso para saber quiénes están en clase. Okay, next. We have alteration in vegetation and aquifers. ¿Qué pasa si algo de estas sustancias va desde el ambiente por la lluvia, se filtra y va a los aquifers que están debajo del agua, perdón, debajo de la superficie terrestre, generan contaminación del agua. Esta agua contaminada, ¿a dónde se puede ir? A los animales que vivan en el agua, a animales que se alimenten de estos animales o al ser humano. A cualquiera de nosotros se puede ir. Y de esa manera se vería afectada, ¿qué cosa? ¿Qué cosa se afecta cuando se contaminan estos animales? Ok, muchas gracias por poner sus nombres y sus apellidos y el curso al que pertenece. La cadena alimenticia, perfecto, muy bien. Entonces, esto se da solo cuando vemos la surface mining, es decir, o cuando vemos la underground mining, ¿solo se ven eso? No, ok. Do we see in both? Vemos en ambos tipos de mining, de minería. En ambos tipos de minería se va a ver contaminación. Yes. Ok. La superficial causa más daño. ¿Por qué razón la superficial causa más daño? Why? Why the superficial or surface mining cause more danger than the underground?
mining. Both we are going to have contamination. Okay, it's more dangerous. Why? Porque es más peligroso. Afecta a más seres vivos. Recuerden que estamos removiendo toda la tierra que está en la superficie. Por ende, removemos todos esos árboles, removemos toda esa flora, toda esa fauna. Perfecto, good job. Tiene contacto directo con la naturaleza. Mientras que underground is not going to affect as much as the surface ground. Perfect. Perfect, good job, guys. Next, oil exploitation. Okay, do we have that in Ecuador? ¿Tenemos explotación de petróleo en el Ecuador? Yes or no? Yes. It is dangerous, yes or no? Yes. Okay, we have oil exploration and it started, look, 19th century. ¿En qué año? Perdón, ¿en qué siglo? This is something that we need to remember, 19. Which university began to drill in the first oil wells? Which university? Right here, look, Yale. Entonces, two interesting facts that we have is that in the 19th century, the oil exploration begins, and the Yale University was the first to begin to drill the first oil wells. Okay, meaning of wells. ¿Quién sabe? Meaning of wells. Anybody? ¿Alguien sabe? Pozos, perfect. Entonces, the Yale University began to drill the first oil wells, and we need to know that this was like a very, very well profitable job and profitable industry. Era una industria, perdón, era una industria, o es, sigue siendo, pero era una industria que proveía o daba muchas ganancias. Profitable ratio 1:100, en una proporción de 1 a 100. Es decir, por cada barril de petróleo que yo invierto, yo saco un barril de petróleo, obtengo de ganancia 100 barriles de petróleo. O se obtenía al principio. Al principio tenían que hacer extracciones y en las capas más superficiales ya iban a encontrar rápidamente el petróleo. Pero con el paso de los años tienen que cavar más profundamente para ir hallando el petróleo. Y ahora se ha dado que hay de 10 a 1, es decir, que en lugar de 1 a 100, ahora tengo que obtener 10 barriles para obtener la ganancia de un barril. Y poco a poco igual, eso puede ir bajando 5 a 1, es decir, primero de 1 obtengo 100 de ganancia, luego de 10 obtengo 1 o de 5 obtengo 1. ¿Eso qué hace? Que sea más caro o más barato el petróleo. Más caro. Entonces, ya no es, la ganancia ya no es la misma que cuando se inició en el siglo XIX, pero aún hay ganancia. Solo que el costo es mayor. Ok. Danger. It is dangerous. ¿Es peligroso? Yes or no? Yes. Y con el paso de los años en realidad va a ser más difícil obtenerlo y más difícil adquirirlo. Perfecto. Listo. Okay, now oil spills we have. ¿Se acuerdan de algún barco que se haya roto, algún derrame que haya sucedido en los últimos años o no? No, okay. But I'm going to tell you something. It's okay. Okay, so oil exploration increases the risk of contamination from oil spills. El explotar el petróleo incrementa el riesgo de la contaminación por derrames de petróleo.
Como un ejemplo, tenemos que en el 2010 se rompió una plataforma de petróleo de forma accidental, que era de British o de Gran Bretaña. Y aquí se derramaron alrededor de 700 millones de litros de petróleo. Es una cantidad que podemos imaginárnosla o no. 700 millones de litros de petróleo. Can you picture that? No, I can't either. Entonces, si puede, pero es algo pequeño o algo inmenso. Una cantidad pequeña, una cantidad inmensa. Inmensa, es grande. No podemos imaginarnos qué cantidad de petróleo es. Ahora, ¿qué efectos tendría este derrame de petróleo sobre el océano? Esto fue en el Golfo de México. Sobre las playas del Golfo de México y la flora y la fauna de ese lugar. Ok, contamination. Muy bien, Mariana. Yes, Pamela. Perfect. Animals were dead. Se contaminó, como ustedes dicen, los animales murieron, se contaminaron las playas, como pueden observar en esta, tenemos una tortuguita que está cubierta de petróleo. Health problems in people, perfect. Todas estas cosas se dan como consecuencia de un derrame de petróleo. Y este derrame duró 3 meses. Entonces, 3 meses que se estaba regando el petróleo, 3 meses que estaban tratando de controlar esta situación, 3 meses que el océano estaba contaminado, 3 meses en que las especies endémicas, especies nativas, estaban las especies nativas y todos estaban sufriendo esta contaminación, además de los seres humanos. 3 meses que se regaba ese petróleo. Y todavía ha de haber consecuencias. Yes. ¿Por qué? Porque no es algo que se quita inmediatamente, es algo que toma su proceso limpiar y es algo que, como las especies murieron, puede continuar todavía en la actualidad. Ok, any other question? Any question, I mean, sorry. ¿Alguna pregunta? No. Ok, preguntas. ¿En qué siglo? ¿Cómo se limpia el petróleo? Van a tener que absorber, ponen barreras en el agua, botellas de plástico, voy a decir, podría ser como una idea, material para poder evitar que el petróleo se riegue o se disperse de esa barrera. Y luego se absorbe, o ellos van a absorber en ciertos canales ese petróleo. Es muy común el derrame de petróleo. Es bastante, voy a decir, frecuente en algunos lugares. Si se limpió, porque si es que no se limpiase, tendríamos nosotros no solo, porque recuerden, todos los océanos y mares están conectados. Si es que no se limpia algo, iría por todos los mares y todos los océanos y todos estarían sufriendo las consecuencias de este derrame de petróleo. I don't know the price of the barrel of oil right now. No sé el precio del petróleo actualmente. ¿Por qué? Porque afecta. Oh, $27, 23. ¿Por qué afecta? Miren, por ejemplo, esta tortuguita está cubierta de petróleo.
¿Podrás respirar? Recordemos que las tortugas respiran a través de su caparazón. ¿Puedes respirar? No. Entonces es un aceite. Es un aceite que está cubriendo toda la superficie de la tortuguita y va a fallecer. Y igual, ustedes, por ejemplo, tienen que consumir agua. ¿Qué pasaría si se toman aceite? Primero, no les sirve para calmar la sed, sino simplemente es un líquido que está ingresando en su organismo. Nos hace daño, nos puede dar como es diarrea. No necesariamente morirnos, porque no estoy hablando que estamos tomando un petróleo, pero estamos consumiendo algo que nuestro organismo no va a procesar rápidamente, porque no estoy hablando del poquito aceite que consumimos normalmente en la dieta, sino ya un exceso como tal. Ok, algo más que me preguntaron y me olvidé responderles. Ok. Primero, a un cuerpo orgánico se transforma en petróleo. Tenemos que recordar que son fósiles, fossil fuels, es decir, combustibles fósiles, que por un proceso de muchos años, en lugar de descomponerse y generar material orgánico o hablemos de materia para el organismo, en lugar de eso, crearon el petróleo, crearon este aceite y la gente lo utiliza para producir diferentes combustibles. Ok. Listo. Preguntas, por favor. Yes or no. Ok. Okay, oil crudes. Let me see if we have more. Something else. I think we're done. Okay, we are done for today.